a ver efectivamente qué le grita el pueblo, que en este momento le está pasando mal por el alza de precios. Eso sería interesante. Pero si yo invito a mi casa a quienes ya designo para que me griten cierre el Congreso, de verdad, no seamos tan infantiles ni creamos que el pueblo es tan ingenuo. Vamos a conversar con el excongresista Richard Arce justamente sobre estos temas, porque no sé cómo se esté utilizando justamente la figura de las rondas campesinas, de los gremios agrarios, del sindicalismo, de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo está, señor Arce? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Omar. Un gusto poder dialogar contigo. Preocupado con lo que viene aconteciendo en el país, porque definitivamente ver entrar a Palacio de Gobierno, a la Fiscalía y a los policías buscando, en este caso a la hija cuñada del presidente, nos degrada como país, porque ni en el peor de nuestros sueños hubiéramos imaginado que el presidente estaría involucrado en semejantes actos de corrupción, ¿no? Y ojo, esto no es labor de la Fiscalía, hay una orden judicial que en este caso pondera el juez en función de la información, de las pruebas, de las evidencias que muestra la Fiscalía y el requerimiento para garantizar la investigación de tener una detención preliminar, en este caso de 10 días, no solamente de la señora Jennifer Paredes, sino también de los supuestos testaferros, esta empresa de los hermanos Espino, y alguien muy importante, el alcalde de Anguía, sí, ¿no? Claro. Que según Pacheco es más que evidente que el señor tenía mucho beneficio. O sea, vamos a tratar a ver de defender, vamos a hacer el juego de tratar de defender la posición del presidente, porque eso no hace el presidente. Ayer dio un mensaje a la nación, se sustrajo del tema central, que era explicar a la nación por qué su hija cuñada está siendo investigada. Y lo que ha hecho es lo que estamos viendo en este momento, la victimización y la confrontación en un escenario de polarización. A ver, tratemos de defender, a ver, ¿qué ha sucedido en el caso del alcalde? ¿Qué tal casualidad de la vida? Cada vez que sacaban una resolución del MTC, del Ministerio de Vivienda, en el paquete donde muchos alcaldes de mi región, de otras regiones, todos los días reclaman para que se considere sus proyectos, por cosas de la vida, el del municipio Anguía estaba siempre dentro de la resolución y se canalizaba proyectos. Pero lo curioso es que, muy bien, beneficio para su tierra, hasta podríamos entender, está muy bien, el presidente está ayudando a su pueblo, pero ¿quiénes eran los que licitaban la obra? Sí, claro. Gente allegada justamente a la sobrina y que después vamos descubriendo que los cuñados le depositan 70.000, 90.000 soles, por favor. Y lo descubrimos por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS. Es decir, esos 90.000 soles no se los inventó la prensa, no se los inventó la oposición, ni mucho menos se los inventó el Ministerio Público. Esa plata se depositó, como lo han reconocido ya. No, y además, con toda objetividad, ¿quién en su sano juicio está depositando a empresarios? Más aún si tus ingresos son exiguos. Si eres un mototaxista que no genera ingresos. A eso voy. O sea, si tienes pocos ingresos, vas a estar depositando esa cantidad de dinero objetivamente. Ahí la tesis fiscal de lavado de activos cae perfectamente. Y por eso es que en este momento lo más probable es que se estén acogiéndose a la colaboración eficaz, porque no les veo el perfil para que puedan inmolarse y por el presidente, por la hija cuñada, vayan a la cárcel. Son delitos de 15 años, 20 años de cárcel. Pero usted, señor Arce, que tiene, digamos, conocimiento de cómo funcionan las rondas campesinas en el país y además cómo funcionan también los gremios sindicales, de trabajadores, de agrarios, lo que estamos viendo en este momento, ¿qué es? Es decir, vemos a personas como el presidente entrar en Palacio, vemos estas imágenes que no sé, generan un poco ya de risa, incluso de gritar, alzar los brazos. ¿Realmente son los verdaderos representantes del pueblo quienes están invitando? De ninguna manera, sino que esto es parte de una narrativa, esto es una puesta en escena. Y todo tiene un correlato con lo que ha hecho ayer el presidente en el mensaje a la nación, donde se victimiza y acusa a los poderes fácticos, que existen poderes fácticos en nuestro país, pero acá estamos hablando de corrupción. Sí, claro. Acá no hay intromisión de poderes fácticos, seamos objetivos. Inclusive él dice, y dice claramente, que son la derecha los que están acusando. Nosotros somos de izquierda. Jamás vamos a votar por el fujimorismo. Hemos confrontado y hemos saludado su resultado electoral. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Un segundito, que está hablando Aníbal Torres de vacancia. A ver, vamos a escuchar. Acusado, el premier Aníbal Torres es bastante serio. Lo que ha dicho es que él piensa que el Ministerio Público le paga a quienes en este momento son colaboradores eficaces contra el presidente de la República. Es decir, que el Ministerio Público le está pagando a Samir Villaverde, a Carlín López, a Bruno Pacheco, y por ahí hay un par de colaboradores más. Así que vamos a ver, y nuevamente el discurso, ¿no? de victimización, de que no hay ninguna prueba, cuando
Acabamos de detallar todos los indicios, depósitos, los $20.000 en el baño de Palacio, es decir, francamente... Y lo que sorprende, Omar, es que él es un jurisconsulto. Sí. Es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es muy importante. A ver, vamos a tratar de entender su racionalidad. Alguien en su sano juicio, por más que le ofrezcas $1 millón, $10 millones, va a aceptar ser colaborador eficaz sabiendo que estás aceptando el haber cometido ilícitos penales, que son penas de cárcel de 15, 20 años. Lo que ha hecho Pacheco al aceptar ser colaborador eficaz es reconocer que él ha recibido coimas de coroneles para el ascenso de los generales. Sí, claro. De la misma manera con el nombramiento de este homónimo de Hugo Chávez en Petroperú, que al final, fíjate a lo que han llevado a Petroperú, convertir sus bonos en bonos basura. Y la gente que entiende economía significa que nadie va a querer invertir en Petroperú, una empresa pública. Que ya tiene Petroperú. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, Omar. ¿Cómo puede ser posible que utilicen justamente el espacio que tienen del poder en vez de estar gobernando para exacerbar las emociones justamente de estos sectores que son radicales? ¿Con el objetivo de qué? ¿Quieren violencia? ¿Quieren confrontar? A eso quiero llegar, señor Arce, porque, a ver, por más que el premier no sé, diga lo que quiera decir y alcen los brazos, Alejandro Salas, Felichero, Roberto Sánchez, que son los escuderos políticos, la investigación va a continuar y está continuando y avanzando muy fuerte, además pisando muy fuerte. Pero ¿qué busca este discurso de confrontación? Y nuevamente, o lo que se estaría buscando es patear el tablero democrático. Lo que está buscando es exacerbar emociones, porque definitivamente en la mañana estuvo con los ronderos, habría que hacer la precisión. Los ronderos generalmente están más representados en el norte del país. En el sur son más las comunidades campesinas, que tienen una asamblea comunal, que es la instancia donde se practica el derecho consuetudinario, donde hay prácticas ancestrales de justicia, y han sido muy buenas en algunos aspectos. Tampoco hay que satanizar, hay que entender la cosmovisión andina. Y yo le decía al señor Flores, que nos acompañó hace instantes, que yo no creo que él represente a las rondas campesinas, porque yo he conversado con otros representantes y que son críticos con lo que viene pasando en el país. No, y además te habrás dado cuenta que existen varias facciones. Sí, claro. En el propio Cajamarca hay varias facciones de ronderos que son importantes en su momento para el tema de seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo, pero el problema es que los están desprestigiando y los están utilizando perversamente para supuestamente generar representación. Acá lo que se está llevándose es aprovecharse de la polarización, porque hay una gran realidad, Omar, o sea, seamos conscientes, hagamos mea culpa. En nuestro país todavía hay fracturas sociales muy importantes, millones de peruanos. Acabo de llegar de Apurímac y tú vas a un centro médico y no te van a atender. Porque simplemente eres campesino, porque usas ojota o no tienes zapatos, porque eres un hombre del Ande, no te van a atender. A ese nivel la discriminación. Entonces, Pedro Castillo ha entrado con ese discurso de reivindicación y por supuesto que eso ha calado en lo más hondo de las personas. Y al final, cuando él sale diciendo que es persecución política, hay sectores importantes, sobre todo en el sur, que lo van a respaldar, porque creen que, evidentemente, con la oposición que tenemos y todo lo que ha estado representando este Congreso, ¿para qué vamos a sacar a Castillo si vamos a regresar a una cuestión inclusive mucho más compleja, teniendo a la gente que ya estuvo involucrada en corrupción? Sí, claro. Pero es ahí donde tenemos que nosotros, creo que la responsabilidad política de los medios es informar con la transparencia. Acá hay una investigación fiscal. No se le ocurre al fiscal de la noche a la mañana solicitar a un juez que le den detención preliminar a la hija. Además, desde el punto de vista político es entendible, ¿no? La pregunta es ¿por qué no sale a la calle? Porque claro, tienes un Congreso que tiene 10% de aprobación, que blinda a Manuel Merino y no permite investigaciones, una serie de cosas que podríamos continuar. Tenemos un violador en el Congreso. Un violador en el Congreso, Omar. Por Dios. En la primera sesión, si fuera congresista, me paro y digo, yo no puedo seguir en este Parlamento mientras no se sancione a este violador. Yo sé que hay la presunción de inocencia, pero diferenciemos. Eso es el plano político, sí, claro. Y otro caso es el plano un sentenciado penal. Ya por el Poder Judicial que tuvo que renunciar a la tercera vicepresidencia. Es decir, claro, en términos políticos uno ve al costado y dice, Dios mío, lo que nos tocó. Pero el otro es el plano legal. Y yo le pregunté, le señalaba, ¿acaso por eso vamos a permitir tener a la cabeza una organización criminal en el gobierno? Eso es lo más delicado. Es como si estarían asaltando tu casa, o sea, a los ciudadanos con un poco de 2 dedos de frente y un poco de reflexión defendiendo nuestro país. Ya se ha degradado la institución presidencia de la República. Yo sé, el presidente de la República, Pedro Castillo, ha sido elegido legítimamente. Eso habría que enmendarle la plana.
Hay negacionistas que nunca aceptaron la elección. Nosotros hemos aceptado la elección de Pedro Castillo. Y te repito, jamás yo hubiera votado por el fujimorismo. Pero eso no me hace cómplice cuando veo actos de corrupción. ¿Qué opina, señor Arce, de la izquierda? ¿Ah? ¿Qué rol está jugando la izquierda representada en el Parlamento, por ejemplo, o los líderes de izquierda reconocidos? Usted es uno de ellos, pero Verónica Mendoza, en una coyuntura de este tipo, donde el mutis o el negacionismo parece que es lo que prima. Están haciendo la estrategia del ñandú, ¿no? Porque han escondido la cabeza y, seamos objetivos, han sido garantes de este gobierno. Y hay actos de corrupción. Yo sé que ya no son parte en este momento de los ministerios, del espacio de poder, pero ¿dónde están las banderas de lucha? O sea, nuestra indignación va a ser selectiva cuando hemos sido confrontacionales. Y lo más duro de todo esto es que cuando yo veo a los congresistas de Perú Libre, a los ministros, Portalatino, al propio Aníbal Torres, me recuerda mucho a los congresistas y a los líderes del fujimorismo en los 90s, cuando negaban cuestiones evidentes de corrupción. Y en ese momento muchos compañeros de izquierda hemos salido a las calles y hemos peleado y hemos defendido nuestra democracia. Entonces, ahora que la izquierda que está en el gobierno, que vamos a tener que asumir el costo político, está involucrado en actos de corrupción por un tema de simpatía, por un tema de tener la misma posición ideológica, ¿vamos a ser cómplices y callarnos? Y aparte, Discúlpame, acá es un tema de dignidad de la patria. A Sigri Bazán el otro día, si realmente, por ejemplo, uno podría considerar al gobierno de Pedro Castillo como un gobierno de izquierda, es decir, me pregunto, la izquierda la analizas en varios aspectos. Un aspecto importante es económico, definitivamente. Y Oscar Graham, que hasta hace poco fue ministro, no era en lo absoluto pues un hombre de izquierda, no era un marxista, ortodoxo, leninista no era en lo un ortodoxo absoluto. en la economía, de promotor dice, del neoliberalismo. Esto no tiene que ver con izquierdas o derechas, pues. Es que la corrupción no tiene color político, Exacto. Por eso hay que confrontarlo. Ahora, dentro de la izquierda tenemos matices. Esta izquierda que está en el poder es una izquierda trasnochada, anacrónica, y yo podría afirmar con contundencia, es una izquierda corrupta. Hay que decirlo claramente. Pero hay otra izquierda, o sea, discúlpame, yo siento una envidia sana ver cómo asumen el poder en Chile, cómo asumen el poder en Colombia, y cuando empiezas a ver para solamente la composición del gabinete, viendo el perfil de los profesionales, paritario, evidentemente esa es otra izquierda distinta a esta izquierda que se ha rodeado de los más impresentables. Y uno puede discrepar y debatir alturadamente, oye, las ideas de este ministro en Chile, las ideas de este ministro en Colombia, no van a llevar al desarrollo, o sí, pero podemos discutir en esos términos. Pero lo que hemos visto en las designaciones acá no tiene que ver con izquierdas o derechas, es decir, Juan Silva. 7 meses, un hombre que se preciaba de decir, soy ministro de Transportes porque tengo brevete. Increíble, increíble. Ninguna experiencia cuando se requiere un ministro a un técnico especializado en el tema, en la cartera para desarrollar. Pero lo sorprendente de toda esta historia, Omar, lamentablemente, es que el gobierno de Pedro Castillo desde el primer día buscó misóginos, homofóbicos, gente que inclusive violentaba a su propia familia. Si una de las grandes banderas de la izquierda moderna, progresista, es justamente la defensa de los derechos humanos y los derechos de las minorías, la educación con enfoque de género, que es muy importante para erradicar la violencia estructural que existe contra la mujer. ¿Dónde quedó esa lucha? Cuando vemos que inclusive... Representada en Guido Bellido como premier, en su enfoque de género. Y tiene Dios el desparpajo mío. todavía de decir que sus publicaciones de hace años le infiltraron. Hay un hacker cuando él era un reverendo don nadie antes de llegar al poder. O sea, ¿quién le ha hackeado a Guido Bellido? Y te fijas, las fechas son de varios años y tiene cierta correlación en su misoginia y sobre todo en su homofobia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso para entrar inclusive al tema de las principales banderas de la izquierda. Pero con la corrupción, ¿qué tal condescendencia, no? Para tratar de tapar el sol con un dedo y ahora decir que es persecución política. La Fiscalía, la DIVIAC, ha actuado contra el fujimorismo, contra el aprismo en la misma acción cuando sus líderes han estado involucrados en corrupción. Ahí todo el mundo aplaudía. Y el día de hoy, cuando hacen su trabajo como corresponde, porque hay serios indicios de corrupción... Le pido unos instantes, habla el presidente Pedro Castillo. A ver, vamos, presidente de la República. Día bastante movido, nos hemos pasado, pero vale la pena. Muchísimas gracias también al excongresista Richard Arce por este análisis importante de una coyuntura muy difícil por lo que se viene planteando y lo que podría venir en los próximos días. Hay cuestiones objetivas, solo para terminar, Omar. Sí.
que si hay corrupción hay que confrontarla, sea de derecha o sea de izquierda. Que el pecado de los anteriores, de los otros gobiernos corruptos, no le da patente de corso al presidente para que siga cometiendo actos de corrupción. Y el hecho de denunciar la corrupción no te convierte en fujimorista, en la DBA, ni nada por el estilo. Es nuestra patria, es la dignidad de nuestra patria que está en juego. Están robando en Palacio de Gobierno y hay que denunciarlo y hay que acompañar las investigaciones fiscales. Y esa es la labor justamente de la prensa, ¿no? Poner la Y también lupa, de los políticos, y de ¿no? los políticos. Poner la lupa donde haya que ponerla, sin importar el tinte político de quién se trate. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Omar. Señor Richard Arce, congresista de la República. Nos tenemos que despedir.